Amado sea Jesucristo, ahora y siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Lección divina. ¿Qué dice el texto literal? Dice que en aquel tiempo un maestro de la ley preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: ¿Qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna? Jesús contesta que qué estaba escrito en la ley, que él que leía en ella. El maestro de la ley le respondió a Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley quería justificarse y dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de unos bandidos que lo molieron a palo y lo desnudaron y se fueron dejándolo medio muerto. Que de casualidad un sacerdote bajaba por el camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo, y que un levita que también pasaba lo vio y pasó de largo. Pero que un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, se compadeció y se acercó, le vendó las heridas y les echó aceite y vino, y lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada y lo cuidó. Que al día siguiente le dijo al posadero que cuidara de él y le dio dos monedas, y que si él gastaba de más, él cuando volvieras le pagaba. ¿Que cuál de estos 3 le parece que había sido prójimo del que había caído en manos de los bandidos? El maestro contestó que el que había practicado misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. ¿Qué me dice el texto a mi vida? A mi
me dice que yo soy ese sacerdote y ese levita. Esos dos personajes miraban al que estaba herido y le dieron un rodeo. Yo también hago eso, que yo doy un rodeo. El rodeo es, para mí es, qué pena acercarme, me voy a comprometer si me acerco, después me toca a mí cargarlo y tengo en mi mente un montonón de cosas de pensamientos que no me hacen acercarme a él para ayudar al prójimo. Si eso me dice el texto a mí. Contemplación. Me sumerjo en la escena del texto bíblico y veo en cuál personaje ponerme que se acerque o asemeje a las circunstancias de mi vida. Me dice, me sumerjo en ese texto bíblico y ese personaje que se me acerca a mi vida, pues me asemejo a esos dos personajes. Pero yo quisiera ser el buen samaritano. Creo que alguna vez he sido ese samaritano, pero no tan buen samaritano, porque lo dejo a medias. No me doy de más, no me doy de más. Me falta, yo creo, entonces esa compasión, sentir más esa compasión, porque a veces ayudo y puedo darme de más, entonces ya yo me cohíbo porque me voy a comprometer, entonces ya me va a tocar quedarme todo el día, o me va a tocar volver al otro día, o me va a tocar compartir más con él, me va a tocar darle más. Entonces creo que me falta la compasión para poderme asemejar más al buen samaritano, que como digo, a veces lo he sido, pero no con esa entrega de más. ¿A qué me comprometo? Me comprometo a pedirle más a Dios que me dé esa compasión, que pueda pisotear esas fronteras de mis pensamientos que no me dejan darme de más. Abrir esas puertas de la compasión, de la compasión para poderme dar de más al prójimo. Le tengo que pedir más al Señor eso, que me dé esa compasión. A eso me comprometo, a pedirle al Señor esa compasión.